Bienvenidos a todos, yo soy Sofía Lanceni, una de las licenciadas en nutrición de la Posada del Kenti, y hoy les vengo a hablar del tipo de alimentación saludable que hacemos nosotros acá en Posada. Como muchos saben, hay muchos tipos de dietas que uno puede seguir, pero nosotros acá hacemos un tipo de alimentación que se llaman dietas no restrictivas o alimentaciones no restrictivas. Eso tiene un porqué, sí, como habrán visto, nosotros acá no le sacamos las harinas, por ejemplo a la mañana se comen una tostada junto con el desayuno, alguna vez les hemos dado pastas durante la semana también. Este tipo de dietas son las dietas no restrictivas, ¿sí? No excluyen a ningún tipo de alimento, sino que vemos la cantidad que vamos a comer y vamos a ver también la variación que hay, ¿no? Cuando yo como un tipo de alimento, cómo lo tengo que combinar con los demás alimentos. El primer punto más importante de una alimentación no restrictiva es que tiene que cubrir con el gasto metabólico basal que uno tiene. Por eso no todas las dietas son para todas las personas, ¿sí? Cada uno tiene que tener un plan de alimentación diferenciado según su etapa biológica, según el sexo también y el tipo de actividad que tenga. Por eso la dieta que le sirvió a mi amigo es probable que a mí no me sirva. Por eso es muy importante que vayan a una nutricionista y hagan un tratamiento controlado y no que sigan una dieta de una revista o una dieta que les pasó un amigo, porque puede ser que no les haga bien o que no bajen de peso, ¿sí? Este tipo de alimentaciones que son no restrictivas no hacen foco en el descenso de peso, sino que hacen foco en el cambio de hábito que tiene que ser sostenido, ¿sí? La idea nuestra es que el cambio de hábito que ustedes adquieran o aprendan lo puedan sostener a lo largo de su vida y no que lo hagan para bajar de peso y nada más. Lo más importante en este tipo de dietas o de alimentaciones es saber que deben cubrir el gasto metabólico basal, que depende de la edad de cada uno, del sexo. Este gasto energético es lo que mi cuerpo utiliza por día cuando me levanto. Me levanto y por más que no haga ningún tipo de actividad física, mi cuerpo tiene un gasto metabólico de base. Ese gasto metabólico de base debe ser cubierto con la dieta o con el tipo de alimentación, porque si yo no lo cubro, comienzo con un déficit energético. Y ese déficit energético, muchas veces causado por el ayuno o por dietas que no son bien equilibradas, puede producir daños a la salud. Nosotros acá en Posada tenemos un tipo de alimentación en el que se hace una pérdida de peso, más o menos de un 1% semanal de descenso, y tiene que ver con cómo estamos perdiendo esos kilos de más. Este descenso del 1% semanal que se propone acá, que puede ser más o menos, ¿sí? Tiene que ver con el porcentaje de músculo y porcentaje de grasa que yo tengo que perder, ¿sí? Cuando mi dieta cubre mi gasto metabólico de base, el gasto metabólico basal, se habla de un descenso de peso del 1% para que ese 1% sea un 75% masa grasa y únicamente un 25% masa muscular. Si yo peso 70 kilos, en una semana es normal que baje entre 500 y 800 o 900 gramos. Eso sería un descenso de peso saludable en el que yo estoy perdiendo un 75% de grasa y un 25% nomás de masa muscular. Cuando la dieta es muy restrictiva, muy baja en calorías, normalmente ese descenso de peso se hace mitad músculo, mitad grasa, y ahí se comienza con el fenómeno de sarcopenia, que es normal con la edad, que todos tengamos sarcopenia, pero si yo comienzo con una debilidad muscular o una pérdida de masa muscular a edades tempranas, a largo plazo puede ser peligroso o perjudicial para la salud. Por eso es muy importante que cuando vayan a hacer un tratamiento tengan en cuenta que es lento bajar de peso, pero tiene un porqué. Si yo bajo muy rápido, me voy a quedar sin masa muscular. La masa muscular es la parte metabólicamente activa del organismo, en cambio la grasa únicamente funciona como reservorio, es un depósito de energía. Y aparte la masa muscular sostiene mi cuerpo. Si yo tengo pocos músculos es probable que comience con algunos problemas posturales y demás. Por eso es importante cuidarla. Otro punto muy importante que nosotros queremos inculcar acá es que el descenso de peso se da como resultado de todo un cambio de hábitos, ¿sí? Que yo tengo que sostener.
Yo no puedo bajar de peso en 10 o 15 días un montón de kilos, pero si vuelvo a hacer mi vida normal y no aprendí nada, voy a volver a subir de peso. Entonces nosotros decimos acá que este descenso de peso tiene que ser un cambio de hábito sostenido, que es lo más importante. Por eso cuando tengan consultas con nutrición o en el alta van a ver que la parte de educación alimentaria es lo más importante para nosotros, lo que queremos que se lleven de acá, ¿sí? ¿Qué debemos cambiar con respecto a la alimentación y sostenerlo a lo largo del tiempo? Primero es mejorar la calidad de lo que estoy comiendo y la cantidad también de alimentos que como. No porque coma una ensalada de rúcula me puedo comer un bol gigante de rúcula, un hato de rúcula, porque por más que la rúcula sea saludable, tampoco tengo que comer tanta cantidad. Se habla de que hay que comer por lo menos 20 alimentos distintos por semana para que tengamos una buena cantidad y calidad de nutrientes, ¿sí? Acuérdense que en la variedad está la buena alimentación. No todas las carnes, si bien todas las carnes tienen proteínas, no todas las carnes tienen el mismo perfil lipídico, por eso es muy importante que siempre comamos carnes de distinta variedad, frutas y verduras distintas, cereales y legumbres sobre todo. Otra cosa importante, bueno, es la cantidad que ya les había dicho, no importa que sea rúcula, no me tengo que comer un bol entero de rúcula, ¿sí? Y por último, otro punto muy importante en este cambio de hábito que yo tengo que sostener a largo plazo para seguir con un descenso de peso, para comenzar y seguir con un descenso de peso, es la actividad física. No me alcanza únicamente con ser físicamente activo en mi vida cotidiana, sino que también es muy importante realizar una actividad física regulada con alguien que sepa y demás. Por otro lado, les voy a contar un poco por qué nosotros elegimos hacer este tipo de alimentaciones. Si bien ya les di algunos fundamentos, también es muy importante que sepan que hay muchas dietas por seguir. Y es muy importante el asesoramiento nutricional con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque hay muchas dietas, las que se llaman estas nuevas dietas mágicas, ¿sí? Las dietas de la manzana, las dietas que son muy proteicas, las dietas cetogénicas que sacan algún tipo de alimento, son dietas que pueden dar efecto a corto plazo, pero tienen un significado corporal importante, ¿sí? Suelen empezar a restringir algunos alimentos, ¿sí? Lo rico, las harinas y demás, entonces uno se cuida toda la semana y por ahí el fin de semana, cuando se da el día de permitido, ahí empiezan los atracones, ¿sí? Como me cuide toda la semana, el fin de semana salgo, como un poco de más, me como 4 o 5 porciones de pizza, como postre, como un helado, tomo alcohol. Entonces me cuide toda la semana, el fin de semana, el sábado o el domingo hice una salida, me comí todo y después siento culpa por lo que comí de más ese fin de semana, porque me cuidé toda la semana, hice un sacrificio y ese día comí un montón. Entonces hay que tratar de empezar a equilibrar, ¿no? Por más que uno tenga una salida, una juntada, porque el comer es un acto social, ¿sí? Uno sale, se reúne a comer, tiene un cumpleaños y come, tiene una despedida y uno se junta a comer. Entonces hay que empezar a hacer todas estas juntadas donde va a haber comida más saludables. Evitar por ahí, si sé que voy a comer asado, evitar la picada previa o hacer una picada previa un poco más saludable, ¿sí? En vez de fiambres o quesos duros, elegir brusquetas integrales con pasta de berenjena ahumada, con pasta de aceitunas, ¿sí? Con algún queso descremado cortado en cubitos, para que sean juntadas más saludables. A la hora de comer asado, elegir cortes magros, elegir acompañarlos con una ensalada con una buena cantidad de verdura cruda y no por ahí esa típica ensalada de papa y huevo. Y a la hora de los postres, tratar de que el que lleve postre lleve justo y no que lleven 2 o 3 postres distintos y termine quedando y uno en la semana siga comiendo postre. Hago la juntada, me doy el permitido, como algo que no es lo que como normalmente, pero no me excedo en las cantidades, ¿sí? Igual que cuando salgo a comer afuera, no porque salga a comer afuera tengo que atacar la panera, que es algo que en casa no hago, no hace falta que me coma un postre cada uno, por ahí se puede pedir un postre para compartir, para darme el gusto del postre, pero no comer tanta cantidad.
igual que con el alcohol, ¿sí? El alcohol hay que dejarlo para las salidas, pero no tratar de hacerlo como un hábito diario, porque ahí es cuando calóricamente influye en el tratamiento para bajar de peso. Ahora vamos a hablar de la planificación alimentaria, que es fundamental para comer saludable, ¿sí? ¿Cómo tengo que planificar mi semana? Lo principal y fundamental es que todos los días se deben hacer las 4 comidas al día, no saltear ninguna, hay que levantarse y hacer un desayuno. Si voy a hacer intervalos muy largos entre desayuno y almuerzo, se puede llevar una colación saludable para hacer. Si el intervalo no son más de 4 horas, no hay necesidad de hacer la colación, ¿sí? La colación siempre es a demanda. Luego del desayuno viene el almuerzo, luego la merienda y luego la cena. Hay mucha gente que por una cuestión laboral saltea la merienda, entonces cuando llega la noche a casa está muerto de hambre y se come todo. Hay que tratar de que la cena sea una comida más liviana. Nosotros acá les planteamos por ahí cenas sin carnes, porque las carnes tienen mayor tiempo demoran más tiempo en digerirse, entonces por ahí uno se acuesta a dormir y está muy pesado, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo principal para planificar es saber que por día hay que hacer 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y las colaciones no son obligatorias, al que les haga falta las hacen. Lo ideal de una colación es que sean alimentos que no sean tan procesados, que también lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, hay que tomar líquido, ¿sí? Uno por ahí, los que toman mate, creen que con tomarse 2 litros de mate por día el líquido ya es suficiente, y es muy importante saber que cuando yo les hablo de líquido es una parte tiene que ser agua sola, un agua potable, ¿sí? Y otra parte puede ser algún líquido que no tenga contenido de azúcar, ¿sí? Lo ideal sería que en una alimentación balanceada haya entre 1,5 litros y 2 de agua sola, pura por día. Lo pueden medir en botellitas o en vasos. Cuando lo midan en vasos, nosotros normalmente recomendamos 8 vasos de agua al día, y se lo recomienda que sea 2 vasos en cada comida. 2 vasos en desayuno, 2 vasos en almuerzo, 2 en merienda y 2 en cena. Esa sería la correcta distribución de agua durante el día. Y si no, botellita o lo que les quede más cómodo a ustedes. Del 1,5 litros o 2 litros de líquido que tiene que haber por día, eso tiene que ser de agua, más todo lo que es infusiones, mate, cebado, por ahí alguna bebida que ustedes quieran en la comida, por ejemplo un té frutado que lo pueden preparar ustedes para evitar el consumo de terma, por ejemplo, o en vez de consumir una agua saborizada e industrializada, ustedes se pueden preparar una limonada en verano cuando hace calor, un refresco saludable. Y lo ideal es que todos esos refrescos que ustedes o infusiones que preparen sean con edulcorante, algún edulcorante lo más saludable posible, como la stevia, o si no, sin endulzar, sería lo ideal. Hay que ir acostumbrándose al sabor de las cosas y no taparlo tanto con sal o azúcar o edulcorante. Otra cosa importante es que a lo largo de cada día deberíamos incluir la mayor cantidad de grupos de alimentos posibles. Ahí tienen lo ideal, que sería que en todos los días se consuma algún lácteo, algún hidrato de carbono, siempre que sean integrales, frutas, verduras, y alguna proteína de origen animal como carne o huevo, y también en menor medida algo de grasas saludables, o aceite de oliva, o algún fruto seco, o alguna semilla, dependiendo el caso, porque hay alimentos que no los puede consumir todo el mundo por alguna patología. Por último, para una dieta balanceada, equilibrada y sobre todo saludable, es muy importante disminuir el consumo de sal, ¿sí? ¿Cómo disminuimos el consumo de sal? Primero, no llevando el salero a la mesa. Segundo, hay que tratar de no cocinar con sal para comenzar a sentirle los sabores reales a cada alimento. Y tercero, se puede saborizar utilizando hierbas aromáticas o alguna especie. Recuerden que cada alimento va mejor con una hierba o con una especie, que ustedes lo pueden ir buscando e ir probando en su casa a medida que vayan cocinando, ¿sí? Todo lo que es carnes es importante para no salarlas, marinarlas de alguna forma con una ralladura de limón, de naranja, con alguna hierba como romero, salvia. Bueno, y los invito a que juntos preparemos un plan de alimentación diario. Yo les voy a ir contando un poco según cada comida
¿qué podemos incluir? Primero vamos a comenzar con desayunos y meriendas, que es muy similar, así que lo vamos a hacer como si fuera una única comida y yo les voy a explicar cada grupo de alimentos porque es importante que estén en desayuno y merienda. Vamos a comenzar. En desayuno y merienda lo ideal sería que siempre haya alguna porción de lácteos. El lácteo es importante que esté en esta comida porque tiene proteína, la proteína genera saciedad, entonces no es lo mismo desayunar un té solo o un par de mates que un café con leche o un vaso de yogur, porque siempre cuando yo desayuno con alguna proteína tengo saciedad a largo plazo. Entonces si desayuno a las 8 y a la 1 voy a almorzar, si le incluí a mi desayuno alguna proteína voy a llegar bien hasta la próxima comida sin necesidad de estar picoteando al medio. Una cosa es hacer una colación que yo planifico, que me llevo algo al trabajo para comer a media mañana, y otra cosa es estar toda la mañana picoteando porque desayuné un café solo y a las 2 horas estoy muerto de hambre y es normal. Por eso es importante que el desayuno y la merienda sean comidas planificadas. ¿Qué puedo consumir de lácteos en un desayuno? Puedo cortar un café con leche o un té con leche con un poco de leche, me puedo tomar un vaso de yogur y agregarle cereales, puedo comer algún queso untable descremado. Nosotros acá les recomendamos una cucharada sopera de queso tipo untable descremado para el desayuno y uno para la merienda. Si no, pueden comer un pedazo de queso cremoso tipo Por Salud, un pedacito. Se dice el tamaño cassette, no sé si saben lo que es un cassette. Es un tamaño cuadradito, rectangular, más o menos de 10 por 5 y por 2 de alto aproximadamente. Esa sería la porción de queso por día. Entonces yo me puedo comer una tostada con un pedacito de queso y el otro pedacito de queso dejarla o para alguna comida o para la merienda. Y si no, puede ser un queso de máquina, descremado también, 1 o 2 fetitas. Lo ideal sería una en desayuno y una en merienda. Por otro lado, en un desayuno, además de la porción de lácteos, tiene que haber una porción de hidratos de carbono. Nosotros acá les damos harinas, sí, pero son harinas seleccionadas. No damos harinas asociadas a las grasas, carbograsas, como se llaman, que normalmente la carbograsa es todo el producto de panadería o todo lo que viene industrializado como magdalenas, budines y demás. Esas son carbograsas. Lo que tienen que utilizar para desayuno y merienda son harinas integrales, por ejemplo, una rebanada de un pan de molde integral, puede ser de harina de trigo integral o puede ser de harina de centeno, o si hubiera algún celíaco en casa, puede ser un pan de trigo sarraceno, por ejemplo, o de alguna legumbre, alguna harina que no tenga TAC, pero que tenga fibra. Otra opción saludable es una porción de algún cereal. Siempre algún cereal, lo ideal es que sea un cereal inflado, por ejemplo un trigo inflado, un arroz inflado, una tutuca, y no que sea un copo de maíz, porque el copo de maíz es más industrializado, ¿sí? Es como una pasta al que le dan forma. Siempre ustedes fíjense que lo que más forma real tenga es lo más saludable. Por ejemplo, la tutuca o el arroz inflado son los cereales más saludables. Después hay unas fibritas que se llaman All Bran, que son de salvado. Esas también las pueden incluir porque tienen un alto porcentaje de fibra. Y recuerden que si son cereales dulces, lo ideal para bajar de peso sería que sean endulzados con algún edulcorante. Otro hidrato de carbono que puedo incluir en el desayuno es la avena arrollada o la avena instantánea. Me puedo hacer un licuado que tenga algún lácteo y avena, o puedo agregar avena sobre una porción de frutas, ¿sí? Y ahí estaría incluyendo el hidrato de carbono. Si yo quiero bajar de peso, nosotros acá en Posada lo que les damos es una tostada de pan integral. Esa sería la porción justa. Si fuera avena, por ejemplo, son 2 cucharadas soperas de avena sin hidratar, y si fuera algún cereal, más o menos con media taza de té de cereales, esa sería la porción indicada. Por último, en el desayuno lo que debemos incluir es alguna porción de fruta. Cuando yo termino mi desayuno, lácteo, hidrato de carbono y alguna fruta, no tengo necesidad de comerme una segunda o tercera tostada porque con la fruta termino de quedar satisfecho. Entonces es muy importante que no salteemos ninguno de estos alimentos porque primero que tienen un combo de fibra, vitaminas y minerales en el desayuno, y segundo que es el desayuno equilibrado justo para evitar el picoteo durante el día.
¿Cómo puedo incluir la fruta? Si hace frío puedo comer una manzana asada calentita en el horno. Si tiene piel mejor, puedo comer compota o puedo simplemente una fruta entera, la que se pueda con piel, como una pera o un durazno mejor, y si no, una naranja la pelo y le como el ollejo. Es muy importante que no hagan jugo de fruta porque en el jugo de fruta tengo mucha fructosa, que es el azúcar de la fruta, y normalmente cuando yo exprimo una naranja, para hacer un vaso de jugo de naranja exprimido tengo que usar dos naranjas y media, y ahí estoy consumiendo mucha azúcar de la fruta junta, que es esta que les mencioné recién, que se llama fructosa. Entonces es muy importante que en desayuno y merienda tengamos la porción de lácteo, leche, yogur o quesos, la porción de hidratos de carbono, siempre con fibra, integrales, y la porción de fruta para completar el desayuno. Vieron que está muy de moda todo esto del panificado sin TAC. El panificado sin TAC es saludable para quien tenga una celiaquía o una intolerancia al gluten, pero no porque sean galletas de arroz o pan sin TAC es menos calórico, ¿sí? Si yo les hablo de alimentación saludable y no tengo ninguna patología que me contraindique algún tipo de alimento, yo les recomiendo que coman harinas integrales y no harinas sin TAC. Y con respecto a la fruta, también es importante hacer una aclaración porque hay muchas dietas de moda que dan los famosos jugos detox que se usan ahora. Entonces no desayuno y me tomo un licuado de pepino, manzana verde, espinaca y apio. Bueno, en ese licuado estoy tomando muchísima fructosa también o muchísima fibra de más. Lo ideal es que si como una fruta en desayuno no supere una, porque yo por día tengo que comer 3 frutas. Entonces si me como las 3 frutas juntas en desayuno, por más que sea fruta, va a dejar de ser saludable. Para todo, fíjense que hay un equilibrio. No hay que comer de nada de más. Y con respecto a los almuerzos y cenas, van a ver en el plato Kenti que nosotros siempre recomendamos que por día haya 5 porciones de entre frutas y verduras, 3 porciones tienen que ser de fruta y 2 de verdura. Estas 2 porciones de verdura hay que distribuirlas entre almuerzos y cenas. Lo ideal sería que la mitad de mi plato, que siempre la van a poder ver con el tamaño de su mano, la mitad de mi plato sea de verdura cruda en almuerzo o cena, y la mitad de mi plato sea de verdura cocida en almuerzo o cena. Lo ideal sería una vez al día verdura cruda y una vez al día verdura cocida, y eso también va a depender mucho de la parte gastrointestinal, ¿no? Y recuerden que es muy importante que tiene que haber 20 alimentos diferentes por semana, o sea que yo no puedo comer de verdura cruda solo rúcula o solo lechuga, tiene que haber una variedad. Lo ideal sería una vez al día combinar la porción de verdura con alguna carne. ¿Sí? Recuerden que las carnes tienen que ser variadas, no siempre la misma carne. Nosotros acá recomendamos 1 o 2 veces a la semana carne roja o de vaca, y después 2 pollo, 2 pescado y 1 o 2 cerdo, depende la variación que vayan a hacer. Lo que pueden hacer es dejar por ahí una de las raciones de carne de vaca para el asado del fin de semana. Entonces recuerden que siempre que coman alguna carne que tiene proteína de alto valor biológico, lo tienen que combinar con verduras. Nosotros acá lo que hacemos es darle la carne al mediodía, porque la carne produce saciedad. Como demora más tiempo en digerirse, produce más saciedad. Entonces, si yo como carne al mediodía y durante todo el día sigo haciendo actividades, no voy a tener sensación de hambre. En cambio, si como la carne a la noche y a la media hora me acuesto a dormir, es muy probable que empiece con reflujo gástrico, que no digiera bien, que al otro día me levante con una sensación de pesadez, y es porque la carne demora más horas en digerirse. Entonces, en almuerzo o en cena, lo ideal sería en almuerzo, siempre tiene que haber una porción de carne. Lo ideal sería que sea más o menos del tamaño de la palma de la mano, dependiendo de la carne, ¿no? Pero si es vaca o cerdo, debería ser la palma. Si es pollo, hasta el primer nudillo, un poquito más grande. Y si es pescado, el tamaño de la mano entera. Siempre y cuando sea para bajar de peso, ¿no? Después, si uno quiere mantener y demás, la cosa cambia. Y en la otra comida, que yo les recomendaría que sea en la cena, vamos a tener la otra porción de verdura. Si al mediodía comí cruda, a la noche me toca cocida, y si no al revés.
Y esa porción de verdura de la noche debería ir acompañada con algún hidrato de carbono, siempre de buena calidad, un hidrato de carbono complejo. ¿Cuáles son? El arroz integral o yamanito, lo que es pastas integrales que vienen o de harina de trigo integral o vienen pastas con harina de quinoa, con harina de garbanzo. Todas esas pastas son integrales. Todo lo que es legumbres, que puede ser una hamburguesa de soja que compré en algún lado o puede ser un poco de lenteja hervida, arveja hervida, un garbanzo, que lo puedo comer hervido en una ensalada o lo puedo hacer en alguna preparación, por ejemplo un guiso de lenteja. Pero recuerden que si tiene hidrato no debería tener carne, debería ser un guisito de lenteja con verduras, sin carne. Eso sería lo ideal. Ustedes si hacen alguna variación no hay problema. Otro hidrato de carbono que no se los había mencionado antes son los que nosotros le llamamos pseudocereales, todo lo que es la quinoa, el amaranto, que están muy de moda ahora. Entonces, alguna cena con quinoa podría ser una hamburguesa de quinoa con ensalada, un budín de calabaza y quinoa con ensalada. Otra opción de cena podría ser una tarta con una masa integral de harina integral de trigo o de harina de centeno, por ejemplo, rellena de verduras. Si me quedo con hambre, agrego una guarnición también de verduras. ¿Cómo puedo comer pastas mezclado con verduras? Unos canelones rellenos de espinaca, unos fideos con verduras salteadas. Hay muchas opciones. Hay que sentarse a hacerse un cuadro semanal para tener planificado también las compras, que es muy importante. Porque si yo llego a casa a las 10 de la noche cansado y no tengo espinaca, no voy a poder comer la tarta de espinaca que tenía planificado para hoy. Termino cayendo en el delivery o en el arroz blanco hervido, que es lo más rápido. Con respecto al huevo, que todavía no se los mencioné, el huevo es un alimento también rico en proteínas de alto valor biológico y nosotros normalmente lo utilizamos siempre y cuando yo cuide la cantidad de carne que como en el día, ¿sí? Lo utilizamos en la comida que hay hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, para una tarta necesito ligarlo con huevo, para un budín necesito ligarlo con huevo, entonces normalmente lo utilizamos como recurso entre en la comida que tiene verdura con hidrato de carbono. Si algún día no voy a comer carne, me puedo comer tranquilamente 2 huevos en el día, no hay ningún problema. Y también, por ejemplo, lo puedo utilizar algún día que no quiera comer ningún hidrato de carbono y me puedo comer una porción de carne en el almuerzo y a la noche una linda ensalada con un huevo duro. No hay problema siempre y cuando cuide la cantidad de carne, no hay que excederse tampoco en proteínas. El huevo lo puedo utilizar, por ejemplo, en el desayuno, que no se los dije antes. ¿Cómo lo puedo utilizar? 2 veces a la semana puedo desayunar huevo revuelto o me puedo hacer una tortillita de huevo y avena como si fuera un panqueque o me puedo hacer estos pancitos nube que ahora están de moda, pero no más de 2 veces a la semana, que es un pancito que no tiene harina, entonces lleva huevo, un poco de leche en polvo o queso untable y me hago una tortillita para acompañar el café con leche. Para un par de veces a la semana no hay ningún problema, pero no excederse con los desayunos con huevo, porque acuérdense que todo tiene que tener una cantidad específica o una cantidad saludable. Frutas, la recomendación es que sean 3 por día, una en desayuno, una en merienda y la que queda puede ser como colación entre comidas o como postres. Y por último, las grasas que debo utilizar por día son grasas saludables las que debo comer por día, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo? Que utilicen aceite de oliva y si no algún aceite que no sea tan invasivo como el de oliva, pero que no sea mezcla, que sea de girasol o de maíz o de canola. Recuerden, nosotros acá utilizamos mucho aceite de oliva porque al ser invasivo nos ayuda a no tener que agregarle sal a las comidas. Si yo a una ensalada le agrego aceite de oliva que tiene sabor, no me hace falta agregarle sal. Entonces está bueno como recurso para dar sabor. Lo ideal es, si yo quiero bajar de peso, que no supere una cucharada sopera por día, entre almuerzo y cena, ¿sí? Otro alimento que tiene grasa saludable es la palta. Si yo voy a comer una ensalada con palta, lo ideal sería que no le agregue aceite aparte. O si como una ensalada con frutos secos, que es otro alimento que tiene bastante grasa también, no le agrego aceite. Y si no, también le puedo agregar semillitas, pero recuerden que las semillas, para que se utilice el aceite que tienen dentro, es muy importante que las activen.
¿Cómo se activan? Se dejan de 8 a 10 horas en remojo y las puedo guardar activadas en la heladera un par de días, y si no, las machaco y las agrego a la ensalada. Las machaco con un mortero en el momento de comerlas, porque si no el aceite se oxida, y las esparzo sobre la ensalada, la sopa o la tostada a la mañana. Recuerden que si consumen semillas, también la porción es 1 cucharada sopera por día. No hay que abusar porque a nivel intestinal pueden ser un poco nocivas. Por último, vamos a hablar de lo que es colaciones, ¿sí? Yo les adelanté un poquito hace un rato que las colaciones no son obligatorias, ¿sí? Las colaciones se comen realmente si me hace falta comer algo entre comidas, porque voy a salir y voy a cenar muy tarde, entonces no quiero llegar con tanto hambre a casa, o porque entre desayuno y almuerzo pasan muchas horas, entonces me llevo una colación saludable al trabajo. Que algún día me como un turrón o un choco arroz o una barrita de cereal, no hay ningún problema. El tema es que no porque esos productos vengan individuales y me digan cuántas calorías tienen, son saludables, ¿sí? Recuerden que lo más saludable es el alimento que está menos procesado. Yo les recomendaría que se lleven como colación un vaso de yogur, una fruta, una ensalada de fruta, un puñado que no supere entre 6 y 8 frutos secos. Pueden ser mezclados, castañas, almendras, nueces y si no, del mismo, pero más o menos entre 6 y 8 unidades. Otra cosa que pueden llevar como colación son las frutas deshidratadas, ¿sí? 2 rodajitas de ananá o 3 o 4 ciruelas, eso equivale, ¿sí? a 2 ciruelas. Entonces tengan en cuenta que no porque la fruta está deshidratada puedo comer un montón. Esa fruta lo único que no tiene es el agua. Pero si yo me como 2 orejones de durazno o de pera, es lo mismo que un durazno o una pera. Entonces guarda con la cantidad, porque a veces uno va a la dietética, se compra 100 gramos y se los come enteros y es mucho. No porque sea sano tengo que comer un montón. Y alguna vez si me como un turrón o una barrita de cereal no pasa nada, pero que no sea todos los días. No lo tengo que elegir a diario. Recuerden que la colación es importante programarla, ¿no? Para evitar el picoteo de galletitas en la oficina mientras circula el mate, por ejemplo. Si yo me llevo mi fruta como colación, tomo el mate, pero me como mi fruta y evito el picoteo de las galletitas o de lo que haya, porque normalmente las oficinas o los lugares de trabajo no son el ambiente seguro que yo debería tener para tener una alimentación saludable, ¿sí? O por ahí uno puede empezar a compartir esta idea con sus amigos o con sus compañeros de trabajo y decir, bueno, una vez a la semana llevo una merienda sana yo, otro día lleva otras frutas y así para compartir. Recuerden que el comer es un acto social y normalmente lo hacemos con nuestros compañeros. Así que si todos me ayudan en la oficina a comer saludable la merienda, estaría bárbaro. Porque si hay alguien que está comiendo una galletita o un criollito, es probable que yo también me tiente, porque es rico, porque está ahí, entonces lo como. Entonces está bueno que sea un ambiente seguro para mí y para todos, para comer más sano. En los próximos encuentros que tengamos me pueden hacer las consultas que quieran, seguramente vamos a tener consultas o el alta de nutrición y la idea es que se vayan sacando dudas sobre esto y si no, bueno, los invitamos a seguir consultando en la posada. Los invito a comer saludable, van a ver que planificando es la mejor forma y que lo van a lograr.